Muy buenas noches, les doy la bienvenida y lo hago en nombre de Monseñor Rubén Darío Hernández, nuestro vicario episcopal. Hoy continuamos con estas catequesis que alimentan nuestra fe y que pues nos ayudan a vivirla de una manera coherente desde unas experiencias de vida. En este primer momento pues oramos, hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Hoy quiero presentarles a quien nos va a acompañar con sus aportes en esta catequesis y es un joven, un líder de la parroquia San Bartolomé, es Nicolás Zipagauta. Es un laico comprometido en su parroquia, pero además tiene la característica de que es un joven y queríamos que esta catequesis de hoy estuviera justamente preparada y realizada por un joven. ¿Quién es Nicolás? Pues les digo, es un estudiante de Relaciones Internacionales, teólogo, también estudia filosofía, aporta muchísimo a la iglesia, no solamente en la parroquia San Bartolomé, sino también en otros espacios. Entonces voy a, ya sin más preámbulos, que él hoy nos quiere compartir el capítulo 2 de la Lumen Fidei, numerales del 23 al 28. Bienvenido, Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Rosy, y a todos los miembros que se unieron. Gracias a Dios, a la Santísima Virgen María, por estar acá presentes, porque pues, pueda participar en esta misión de la Iglesia. Y bueno, voy a iniciar con esta oración de Santo Tomás de Aquino. Bueno, a Santo Tomás se le atribuye mucho, ¿no? En la Iglesia, ¿no? Como el gran santo, ¿no? A nivel de teología. Y también hay algo muy bonito, una frase que se le dice, ¿no? A Santo Tomás como el más sabio de entre todos los santos y el más santo entre todos los sabios. Y bueno, vamos a iniciar con esa oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, fuente de la sabiduría, principio supremo de todas las cosas, derrama tu luz en mi inteligencia y aleja de ellas las tinieblas del pecado y de la ignorancia. Concédeme profundidad para entender, profundidad para entender, memoria para retener, método para aprender, lucidez para interpretar y expresarme. Ayuda el comienzo de mi trabajo, dirige su progreso, corona su fin, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, la siguiente, si quieres darle la siguiente. Bueno, no, un poquito antes, un poquito arriba. Esa, la de San Francisco de Asís. Bueno, yo soy de una parroquia, bueno, en la Vicaría, que es la parroquia San Bartolomé Apóstol. Es una parroquia religiosa, son los terciarios hermanos capuchinos, y pues es una rama de franciscana también, entonces pues siempre me gustaría hacer esta oración y también teniendo en cuenta a San Francisco como ese hombre de la paz, ¿no? El Papa León XIV nos invitaba específicamente a por la paz, ¿no? Ahorita en estos momentos de tantas confrontaciones a nivel internacional, donde se necesita la paz, se necesita muchos San Franciscos de Asís hoy por hoy, ¿no? Oh Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde hay odio, que yo lleve el amor. Donde haya ofensa, que yo lleve el perdón. Donde haya misericordia, que yo lleve la unión. Donde haya duda, que yo lleve la fe. Donde haya error, que yo lleve la verdad. Donde haya desesperación, que yo lleve la alegría. Donde haya tinieblas, que yo lleve la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado como amar, porque es dando que se recibe, si les baja un poquito, ¿no veo? Perdonando que es perdonado y muriendo que se resucita la vida eterna. Amén. Bueno, ahora sí podemos seguir. Bueno, hice una presentación de un poquito, bueno, quién soy yo, ¿no? Ahí, pues, como Rosy lo dijo, soy estudiante laico comprometido de Relaciones Internacionales, Filosofía y Teología en la Pontificia Universidad Javeriana. Soy miembro de la Parroquia San Bartolomé Apóstol y he ayudado en distintos proyectos a nivel eclesial, tanto dando conferencias como también he sido misionero, también he tenido algunas experiencias pues dentro de la iglesia, incluso tanto en vías activas, digamos, de cómo estar
en misiones, en conferencias, como de pronto también la vida contemplativa. En el monacato he tenido una experiencia como laico, pero también en el monacato. Si quieres, sigue. ¿Listo? Y bueno, voy a iniciar con esta, que es la parte de las preguntas, y quiero que todos nos hagamos estas preguntas. 2 minuticos de silencio, las voy a leer y cada uno las va a pensar. Son solo tres, y es, ¿qué es la fe para ti en una palabra? Y para ti, ¿qué es la verdad? Y la tercera es, ¿alguna vez has creído en algo sin entenderlo completamente? Esas serían las preguntas, así que cada uno se las puede hacer. Bueno, ya que cada uno ya tenga las preguntas y que hayamos ese momento de reflexión, ¿no? De mirar, porque esto va a ser muy importante ahorita en el capítulo que nos ha dado, que nos dieron aquí, que es el cual vamos a trabajar, y vas a iniciar con esa parte de Isaías, que es de Isaías del 7 al 9, y lo que nos va a exponer la Lumen Fidei es, si no creéis, no comprenderéis, ¿no? Las palabras del profeta Isaías al rey Acaz. Y bueno, ahí lo que nos va a decir, nos va a enseñar la Lumen Fidei. Recordemos que la Lumen Fidei, si estuvieron en la primera sesión que presidió el cardenal Luis José Rueda Aparicio, nos describía como tanto Papa Francisco, que la termina Papa Francisco, pero también tuvo esa ayuda de Benedicto XVI. Entonces, ver como esa unión tanto de nuestros dos pastores en la Lumen Fidei, siendo una gran encíclica. Y bueno, en el segundo son las palabras del profeta Isaías al rey Acaz, ¿no? Vamos a entender, ahí se ve como con la imagen para que ustedes puedan ver. Y es esta frase, ¿no? Es muy bonita y es, si no creéis, no comprenderéis. Y bueno, lo que nos describía en la Lumen Fidei nos remontan al verbo amán, que es creéis, y ta aminu, y subsistiréis, ¿no? Del te amenú. Y bueno, aquí pues, lo que nos van a citar es la traducción de los 70 y pues digamos que ahí es cómo comprender, digamos, la verdad y la fe, ¿no? Cómo nos vamos a llevar esa verdad en nuestro corazón y a partir de la verdad en el corazón y en la fe vamos a comprender en sí que es la verdad. Así que si quieres bajemos la siguiente diapositiva. Y bueno, esta es la invitación de la Lumen Fidei. Recordemos que siempre que uno va a hablar de teología, va a ser esa interpretación de la revelación, ¿no? De la verdad, ¿no? Así que vamos a mirar de pronto qué nos proponen el Papa Francisco y bueno, cómo lo podemos implementar en nuestro día a día. ¿M? Y vamos a iniciar con esta parte que es una cuestión antropológica del ser humano, ¿no? Y es esa búsqueda constante del hombre por la verdad, ¿no? Me gusta mucho este cuadro, bueno, no está completo, pero sí está a la mano, a mi mano, pues a la mano, digamos, del costado derecho, pues es la de Dios, y al costado izquierdo es la del hombre, ¿no? Y es ver esa búsqueda también del hombre y de Dios por ese encuentro de amor, ¿no? Pero ese hombre también que anda en constante búsqueda de la verdad, ¿no? Hoy por hoy nosotros conocemos muchas personas en nuestras familias, en distintos contextos, que andan en búsqueda de una verdad, ¿no? A veces también esa verdad no siempre puede ser bien direccionada, ¿no? Pero siempre hay esa búsqueda constante del ser humano por esa plenitud, por esa verdad, por encontrar esas respuestas internas en su corazón, de pronto sea una vocación, de pronto sea cómo pasar una situación difícil, cómo pasar una enfermedad. Vamos a buscar esa verdad en nuestro corazón. Así que me gustaría seguir con la siguiente diapositiva y es hablar un poquito de la sociedad actual, ¿no? Yo creo que, bueno, como joven, yo tengo 21 años, es ver un poquito, a mí me encanta, de hecho, ver a las personas alrededor mío, ver cómo piensan, ver a veces en un mundo tan movido, ¿no? En un mundo donde a esta hora tengo que estar en este lugar, al otro lado tengo que estar en el trabajo, en la universidad, lo que sea, en el colegio, con mis hijos, con mis hijas, tengo que estar con un familiar. Hay muchas cosas que nos rodean dentro de la sociedad actual, ¿no? Pero fíjense en algo muy interesante. A veces
no nos tomamos ese tiempo para pensar un poco yo a dónde voy. ¿M? De hecho, hay una frase muy famosa de San Ignacio de Loyola, ¿no? Que es ¿a dónde voy y a qué voy? ¿M? Porque a veces, muchas veces nosotros andamos en el mundo moviéndonos continuamente por una cosa, por la otra, pero a veces no nos hemos detenido a pensar qué es lo que nos pide Dios en el tiempo actual, ¿no? ¿Cómo encuentro esa verdad? O a veces encontramos verdades en cosas que son vacías, que no nos llenan, ¿no? Entonces, bueno, digamos, ahí es como esa reflexión para que cada uno, digamos, podamos pensarla, ¿no? Si quieres, sigamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, es la relatividad y la falta de verdad hoy en día, algo que nos exponen en la Lumen Fidei, nos lo recalcan muy interesante, es ver cómo el relativismo ha afectado, digamos, los sistemas de pensamiento del ser humano, ¿m? Donde de pronto, no sé, de pronto en alguno de sus contextos familiares, cada uno que me está escuchando aquí, pueda entender de pronto yo que de pronto vaya a misa diaria, que me guste confesarme, que me guste leer la escritura, que me guste hacer obras de misericordia, de pronto para otra persona no va a ser su punto de vista, de pronto otra persona ni crea en Dios, de pronto otra persona no, no le parezca interesante creer en Dios y para esa persona va a ser su verdad. Y desafortunadamente vamos a encontrar un mundo donde todo empieza a ser relativo, ¿no? Donde no vamos a encontrar algo, digamos, que es bueno o que es malo, ¿no? Donde todo va a depender de acuerdo a los pensamientos estructurados de cada persona. ¿M? Y muchas veces eso nos afecta y nos daña como sociedad, porque en vez de ver una unidad, vemos una división total en la sociedad. De hecho, bueno, de pronto sí, algunos ya lo saben, ¿no? El nombre cuando nosotros decimos Iglesia Católica, ¿no? El catajolos, ¿no? Se refiere a universal. Eso lo escribe San Ignacio de Antioquía en las siete cartas a la iglesia. ¿M? San Ignacio de Antioquía, de pronto, para los que no sepan, San Ignacio fue un discípulo directo de San Juan Apóstol. Se les conoce, digamos, como a otros santos, como los santos padres, ¿no? Que vienen de los apóstoles, ¿no? Y él va a escribir esas cartas a la iglesia cuando va a ir al martirio en Roma. Y él, pues bueno, eh, tiene su juicio en Roma y es devorado por los leones, pero él va a escribir esas cartas y va a hablar a la Iglesia Católica, a la Iglesia Universal. Entonces es ver cómo, a pesar de las tribulaciones que cada uno tiene, es ver esa unidad eclesial, ver cómo vamos a ir en conjunto, pero desafortunadamente la relatividad nos va a hacer pensar que cada uno va por su lado y eso no nos construye como iglesia. De hecho, algo particular dentro de la iglesia es ser uno solo, ¿no? Estar en ese corazón de Cristo, ¿no? Y ir encaminado con nuestros pastores, con los obispos, con los sacerdotes, con las hermanas, pero todos en una unidad, ¿no? Y desafortunadamente uno ve muchos jóvenes, ahí puse una imagen, ¿no? Digamos, de las redes sociales, como tantos jóvenes desafortunadamente andan en una relatividad en las redes sociales. Y hay una división, hay confrontación, ¿no? También en la parte económica, en los tiempos actuales. Y también algo que nos recalcan en la Lumen Fidei es la parte de las ciencias, ¿no? Digamos, muchas veces nosotros vamos a pensar, ¿no? Que las ciencias, bueno, es lo único que tenemos por verdad, ¿no? Y muchas veces no, ni siquiera nos hemos estudiado, bueno, ¿por qué nosotros pensamos que lo único cierto es lo que nos dice la ciencia? ¿M? Y obviamente yo lo atribuyo, la ciencia nunca va a ir contra la fe, por el contrario, se ayudan, pero es entender cómo llegan estos pensamientos, ¿no? A nivel filosófico, estos temas de positivismo se van a dar por Emmanuel Comte, ¿no? Pero van a pensar que lo único cierto es aquello que podemos medir, tocar y ver, pero cada uno de nosotros sabemos que también tenemos una fe. Si bien la ciencia nos ayuda incluso a corroborar cosas que creemos por fe, como nos ayuda, por ejemplo, en los milagros eucarísticos, en distintas averiguaciones a nivel histórico, antropológico, la ciencia nos ayuda muchísimo, pero también es que la ciencia no es que sea lo único verdadero. ¿M? Que me gustaría que cada uno pensara un poco cuáles las verdades que uno tiene en su mente, ¿m? Y de pronto en la mente de un ser querido, porque desafortunadamente eso suele pasar mucho, ¿no? Así que si quieres puedes seguir a la siguiente. Bueno, voy a dar un poquito de mi testimonio. Yo, pues bueno, creo que a algunos les puede parecer un poquito interesante. Yo
No soy alguien que suele dar testimonio, pero bueno, y vi y pues dije, siendo representante joven, me gustaría comentar un poquito. Bueno, yo, como les comenté, soy Nicolás, tengo 21 años. Yo no era creyente, venía de una familia católica, de tradición católica, pero pues no íbamos a misa prácticamente. De hecho, me bautizaron como a los 7 años, ni siquiera era como algo primordial. Pero después de un momento, mi mamá tuvo un cambio, ¿no? Y bueno, digamos que tuvo su momento de conversión. Ella me obliga a ir a un retiro que yo ni siquiera quería ir. No era muy creyente en Dios, la verdad, nunca estuve en un colegio católico, nunca tuve una experiencia, digámoslo así, en la fe ni dentro de la iglesia. Y a los 17 años voy a este retiro como una persona con muchas expectativas, pero bueno, digamos que nunca había tenido un acercamiento propiamente a hablar con un padre, ni, digamos, más allá de lo que de pronto uno ve en un mundo más secular, ¿no? Y bueno, yo puedo decir que a partir de este retiro, digamos, me cambió mi corazón. ¿M? Yo siempre digo, la fe siempre es interna, ¿no? Dios siempre te va a tocar en el alma, ¿no? Y va a ser la verdad más absoluta. Y a partir de uno que tiene ese momento de conversión interna, va a ir a buscar esa verdad propia, ¿no? Entonces, ese sería un poquito de mi testimonio. Yo les digo, yo no era una persona creyente, no era una persona de misa diaria, no era una persona que tan solo hiciera obras de misericordia, no, pero sí quería una verdad, ¿sí? Yo quería una verdad, ¿sí? De pronto no la estaba buscando en el lugar correcto, ¿no? Uno siempre busca verdades, a veces desafortunadamente en lugares incorrectos, ¿no? Hay una frase en un santo, ¿no? Que decía, cada pecado, así sea muy grave, está buscando una verdad, pero en un lugar equivocado. ¿M? Entonces, yo qué sé, por ejemplo, les puedo dar un ejemplo. De pronto una persona lujuriosa, ¿sí? Busca llenar esos placeres, pero no se da cuenta que su placer más grande va a ser encontrarse con Dios. ¿M? Y por eso va a buscar placeres en otros lados, en otras personas. Entonces, ese sería parte de mi testimonio, de cómo una persona que no es creyente, no era creyente, no tuvo, digamos, una cercanía mucho con la iglesia, más allá de pronto en una Semana Santa, cómo Dios te puede transformar y cómo cuando entiendes un poco, digamos, esa revelación de la verdad, cómo vas a tratar de ir desarrollando esa verdad. Porque Dios no es que y fui a una misa y ya sé todo, no, al contrario, es ese amor infinito, ese amor que cada día me va a nutrir en cuanto que yo quiera dejarme nutrir por Dios. ¿M? A veces muchos decimos, no, es que Dios no me escucha, no, es que Dios no me habla. De pronto es porque yo tampoco estoy permitiendo que Dios me hable. ¿M? Y bueno, si quieres, sigamos la siguiente. Bueno, voy a atribuir estas frases que me parecieron muy interesantes para juntar con la Lumen Fidei, y esta es de Santo Tomás de Aquino, y es, la verdad, es la adecuación entre el entendimiento y la realidad, ¿no? Entonces, es ver cómo, digamos, yo entiendo, digamos, hacia a nivel antropológico, ¿no? Nosotros tenemos tanto el entendimiento como la voluntad, ¿no? En cuanto a nosotros entendemos la verdad, que se nos revela tanto en la Sagrada Escritura como en la tradición, como en el magisterio, eso me va a adecuar a llevarlo a la realidad. ¿M? De pronto algunos de ustedes fueron a una misa en una homilía que dijo un padre y captaron algo que de pronto nunca lo habían captado en ese momento y lo voy a aplicar, ¿no? Entonces es ver cómo todo lo que nosotros vamos entendiendo por verdad tenemos que sí ser aplicado. ¿M? Porque por eso, digamos, la voluntad va a ir ligada a la gracia. ¿M? Porque en cuanto yo entiendo la verdad revelada por la divinidad, voy a llevar esa verdad al prójimo, voy a llevar esa verdad al otro. ¿M? Eso lo podemos ver con todos los santos, de pronto el santo de su mayor devoción, cómo ellos tienen esos momentos de conversión y van a llevar a esa realidad, ¿no? A esa realidad que de pronto sufre, esa realidad donde a veces no nos acercamos al vecino, donde a veces ni siquiera sabemos quién vive al lado de nosotros. ¿M? No hay que ir muy lejos para llevar a la realidad. No hay que siempre misionar, no. A veces es tan solo con las personas que vivimos al lado. No, ni siquiera sabemos la realidad con el que tenemos al lado. Incluso uno siendo portador de pronto de una verdad, así sea pequeña, pero que puedo transformar toda la realidad que tengo a mi alrededor. Entonces, si quieres, sigue la siguiente. Esta me gusta mucho, de San Agustín. También lo citan en la parte que me tocó de la Lumen Fidei, y es, no salgas fuera,
vuelve a ti mismo. En el interior del hombre habita la verdad, ¿no? El veritas caritas, ¿no? Y es muy bonito ver cómo San Agustín, siendo un hombre, pues de pronto a quien se haya leído las confesiones, que anda buscando la verdad en distintas cosas, en el maniqueísmo, en tantas cosas, porque San Agustín fue es un gran intelectual. Cuando encuentra a Dios, se da a dar cuenta de que la verdad se vuelve a ti mismo, ¿no? Entra a ese interior que Dios te dio. Y es bonito ver, a veces nosotros buscamos una fe fuera, ¿no? O yo tengo que hacer una peregrinación a un lugar súper lejano para encontrar la verdad de la voluntad de Dios, cuando a veces nosotros no nos damos cuenta que debemos llevar una fe sencilla. ¿M? En la sencillez es donde se encuentra la verdad. De hecho, parte, digamos, de lo que me forma, digamos, también, digamos, mucho con San Francisco de Asís, es ver esa sencillez del Evangelio. ¿M? No es lo mismo saber el Evangelio, hacer el Evangelio en carne viva. ¿M? Yo puedo saber todos los cuatro Evangelios, puedo saber citas bíblicas de memoria, pero un momento, una cosa es saber de pronto en el exterior, pero otra cosa es interna. ¿Tú eres un Evangelio en carne viva? Eso podría ser una pregunta muy interesante para cada uno de nosotros. Así que si quieres, puedes ir por la siguiente. Esa me encanta de San Carlo Acutis, aprovechando un poquito la juventud y eso, decidí ponerlo aquí. Y es, todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Y una persona me decía, me acuerdo en algún momento que me decía, no, es que la fe es como todo monótono, como que todos vamos igual. Y yo le digo, no, al contrario, entre más te vayas a direccionar con Dios, más vas a encontrar tú mismo quién eres. ¿M? Por eso me encanta el ejemplo de los santos, es ver cómo personas de distintas épocas, hombres, mujeres, de distintas edades, van a encontrar eso único que son con Dios, en cuanto su corazón se une con Dios. Y por eso, digamos, Carlo Acutis, vamos a encontrar, como él dice, todos van a nacer como originales, cada uno, desde el nacimiento, Dios te tiene destinado para algo, ¿no? Pero muchos vamos a morir como fotocopias, desafortunadamente, porque la sociedad también te va a impulsar a que debe ser una unidad, debe ser un número, debe ser una cosa, la otra, ¿no? Y a veces poco escuchamos a Dios. ¿M? Desafortunadamente en la sociedad actual, uno hay muchos jóvenes, muchas personas que dicen, no, yo quiero hacer esto, 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 pero en realidad eso y eso es lo que piensa Dios. En realidad eso que tú haces es eso que Dios tiene para ti, es eso que te hace original. Y esto es muy bonito. Ver cómo la verdad en el corazón es lo que te va a hacer original. No te va a hacer original algo exterior o lo que te dijo tal persona, lo que te dijo aquello. No, es ver cómo Dios te llama en el corazón. Así como nuestro Señor, por ejemplo, digamos, es muy bonito a nivel bíblico, como Él llama a Mateo. Lo que nos cuentan, ¿no?, en el Evangelio es que Cristo ve a Mateo y le dice, ven, sígueme, y cuentan que Mateo lo siguió. Mateo no se puso a hacer 20 preguntas, no se cuestionó, ¿será que sigo a este Señor Jesucristo? ¿Será que no? Él solo lo vio, lo escuchó y lo siguió. ¿M? A veces nosotros no nos dejamos llevar por Cristo, como por ejemplo Mateo. ¿M? Entonces sigamos, la siguiente. Y bueno, pues, terminar esta parte, esta sección, y es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Con este versículo que lo encontramos en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? A veces yo creo que nos responde a veces a todas nuestras dudas, ¿no? Pero es muy bonito ver cómo el mismo Jesucristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿M? Y es ver cómo nosotros debemos orientar ese camino con Dios. No debemos andar buscando caminos externos o fuera de Dios, ¿no? Y es lo que nos va a nombrar esa parte de la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad, no? Y cuando Jesús dice, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, es decir, vengan a mí, ¿no? Vengan a mí quienes están cansados y agobiados, ¿no? Vengan a mí todos los que tengan así muchas cargas y yo los haré mansos, ¿no? Esas cargas. Y es bonito ver cómo en Dios podemos descansar, pero como en Dios vamos a encontrar ese camino, ¿no? Ese discernimiento, ¿no? Que tanto a veces nos recomienda la iglesia. Y no me refiero, digamos, con solo el hecho de ya saber qué vocación tengo, ¿no? Sea casado, sea una vida en celibato, sea una vida consagrada, sino ir recurriendo, ¿no? A ese llamado, a esa vocación que constantemente Dios me va pidiendo, es irme encaminando todos los días con Dios, porque todos los días debemos hacer ese esfuerzo de configurarnos con Dios. Eso es muy bonito, configurar el alma con Dios. Así que podemos seguir por la siguiente. Bueno, esto sería muchas gracias, pero
quería hacer esa reflexión de que de pronto que cada uno pueda pensar un poco qué es eso que Dios te llama, ¿no? De hecho, la Lumen Fidei me parece que en esta parte de la verdad, cada uno puede pensar un momentico, ¿no? De pronto, ¿cuál es esa verdad que Dios me estaba enviando, ¿no? Y yo lo digo, para cada momento, sea que yo tenga 21 años, como sea que yo tenga 80, cada uno de nosotros debe buscar esa verdad, ¿no? Y esa sería mi, para terminar esta presentación, agradecerles y bueno, digamos que es buscar esa verdad continua, que no se cansen de buscar la verdad y que se animen. Yo soy joven y he visto muchas dificultades también, gente que de pronto no cree en Dios, que es normal, pero es siempre ver con esa esperanza, ¿no? Es ver con ese amor al prójimo. ¿M? De hecho, no tenemos que ser grandes teólogos para entender la verdad, solo se necesita un corazón dispuesto. ¿M? Esa sería mi parte final. Muchas gracias, Nicolás, por esta catequesis, por estos aportes tan bonitos, por compartirnos tu experiencia de joven comprometido en la fe y cómo fue que encontraste ese camino, esa verdad y esa vida que está en Jesús. Nos acompañó hoy Nicolás, joven de la parroquia San Bartolomé. Y bueno, pues el próximo día 14 de abril, siguiente martes, nos va a acompañar Rita Santamaría. Ella es la animadora de la Diaconía para la Formación Discipular Misionera en la Vicaría de Evangelización de la Arquidiócesis con los numerales 29 al 34. Seguimos caminando con la Lumen Fidei. Antes de concluir, pues cerramos con la oración que justo está en la encíclica y es tan bonita y dice, Madre, ayuda a nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Confiando en Dios, nos encontramos la siguiente semana.